Bueno, entonces básicamente lo que nosotros estábamos analizando, estudiando, era lo siguiente. Si nosotros tuviéramos un circuito RLC, podríamos considerar oscilaciones en la carga eléctrica. Circuito de esta forma. A ver, aquí hay un interruptor que está abierto y se cierra exactamente en T igual a 0, ¿cierto? Una resistencia, una capacitancia, una inductancia, LRC. Y nosotros mostramos que la carga eléctrica en la capacitancia oscila con el tiempo debido a la carga y descarga de la capacitancia y la inductancia. Se carga la capacitancia y se descarga la inductancia con corriente. Se carga la inductancia y se descarga la capacitancia con carga. Entonces la carga comienza a oscilar hasta que llega a un valor fijo de la capacitancia por el voltaje, ¿cierto? Que es el valor de la carga final. Una vez, naturalmente, el interruptor está cerrado. Entonces acá hay 0 voltaje. Aquí el voltaje alcanza determinado valor, ¿cierto? Esto sería acá tiempo contra el valor de la entrada o de la excitación. Y en el mismo eje puedo graficar, por ejemplo, la carga eléctrica. Que va a llegar a este valor fijo y oscila de esta forma. Muy bien. Esta se llama la respuesta al escalón. Es una respuesta a esta ecuación diferencial, segunda derivada de la carga más resistencia sobre la inductancia por la derivada de la carga más 1 sobre la inductancia por la capacitancia por la carga igual a una excitación. En este caso es un voltaje constante y nosotros hemos comparado esta ecuación de acá con la ecuación general del movimiento armónico oscilatorio forzado, perdón, el movimiento armónico oscilatorio amortiguado y forzado, que es x dos puntos más 2 alfa omega sub 0 por x punto más omega sub 0 por x igual a u de t. Muy bien. La solución a esta solución particular a esta ecuación diferencial. La solución particular sería x de t igual a la integral de 0 a t de la respuesta al impulso por la excitación evaluada en tau por diferencial de tau, y a esto se le conoce como la integral de convolución, ¿cierto? El día de ayer nosotros hallamos la respuesta al impulso.
¿Cómo? Con la transformada de Laplace se puede hallar la respuesta al impulso usando la transformada de Laplace. ¿Cierto? Entonces determinamos que h de t es igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado por e a la menos alfa omega sub 0 t por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado t. ¿Cierto? Esa fue nuestra respuesta impulsiva. Que hallamos el día de ayer y después la graficamos en MATLAB, ¿cierto? Bueno, una vez nosotros tenemos la respuesta impulsiva, podemos hallar la respuesta al escalón. Buenos días, Daniela. Entonces, respuesta segundo, chicos, no está funcionando. No sé qué pasó acá. Qué raro. Esta pobre tablet está más trabajada ya aquí. No sabe uno si vale la pena comprar una nueva o no. Respuesta al escalón. ¿Cierto? Entonces, recordemos que el escalón es una función que es 1 para t mayor o igual que 0 y es 0 para t estrictamente menor que 0, ¿cierto? La respuesta al escalón le damos x de t acá es igual a la integral de 0 a t de h de t menos tau por u de tau, en este caso es el escalón, por de tau. La respuesta al impulso ya la tenemos. Ahí arriba la tenemos en una cajita azul, ¿cierto? Entonces esto queda igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado por la integral de 0 a t. Como u de tau es 1 para tau mayor que 0 y la integral va entre 0 y t. Por lo tanto, en esta integral, por los límites de integración, tau siempre va a ser mayor que 0, o sea que esto siempre va a ser 1. ¿Cómo queda esto? Esto queda e a la menos alfa omega sub 0 t menos tau por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado por t menos tau. Por de tau, ¿cierto? Cambio de variable, o sea, sustitución simple.
Acá decimos, por ejemplo, que T', como les dije ayer, era T menos tau. Por lo tanto, de T' es igual a menos de tau. ¿Sí o no? Para tau igual a 0, T' es igual a T. Para tau igual a T, T' es igual a 0. Por lo tanto, x de t nos queda como 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa al cuadrado por la integral de 0 a t de e a la menos alfa omega sub 0 t'. Los límites me quedaron al revés. Esto es tt a 0 por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado por t' por menos de t', ¿cierto? Yo puedo cambiar ese signo menos de ahí invirtiendo el orden de los límites. Entonces, esto queda igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa al cuadrado por la integral de 0 a t. De e ahora voy a cambiar t' por tau otra vez. Entonces esto es menos alfa omega sub 0 tau por el seno de omega r tau por diferencial de tau, ¿cierto? Donde omega r es una sustitución que vale omega sub 0 por 1 menos alfa cuadrado. Esto en la teoría oscilatoria y de vibraciones típicamente se le conoce como la frecuencia amortiguada, que es la variación en la frecuencia o la modulación de la frecuencia debido al amortiguamiento del sistema físico, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué tarea nos queda? Nos queda volver a integral, ¿cierto? Entonces, x de t sería igual a 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos alfa al cuadrado por la integral de 0 a t de e a la menos alfa omega sub 0 t', seno de omega r t' por diferencial de t'. Bueno, yo había cambiado por tau, pero pues no importa. Bueno, sí, es que qué pereza tantas primas. Vamos a utilizar la identidad de Euler. Yo les enseñé esta semana. Si ustedes la quieren demostrar, me avisan y yo les muestro cómo se demuestra la identidad de Euler. Una serie de Taylor. Esto es la integral de 0 a t de a la menos alfa omega sub 0 tau que multiplica a e a la i omega r tau menos e a la menos i omega r tau, ¿cierto? Sobre 2i. Bueno, esto queda
1 sobre omega sub 0, raíz de 1 menos alfa al cuadrado, integral de 0 a t, acá queda un 2i, acá queda e a la menos, acá faltó diferencial de tau, ¿cierto? Esto queda e a la menos alfa omega sub 0 tau por e a la i omega r tau menos e a la menos alfa omega sub 0 tau por e a la menos i omega r tau por d tau, ¿cierto? Bueno, bien. 1 sobre 2 i omega sub 0, la raíz de 1 menos alfa cuadrado, integral de 0 a t, esto queda acá e a la i omega r más i alfa omega sub 0 por tau menos e a la menos i omega r menos i alfa omega 0 tau por d tau. Realmente lo que parecía que era una integral bastante complicada, pues ahora simplemente es una integral de una exponencial. ¿Sí o no? Y esto pues de complicado si no tiene un pelo. Esto es 1 sobre 2 i omega sub 0, raíz de 1 menos alfa cuadrado, integral de 0 a t, de e a la i, omega r más i alfa omega 0 tau, por d tau, menos 1 sobre 2 i omega 0, raíz de 1 menos alfa cuadrado, integral de 0 a t por e a la menos i omega r menos i alfa omega 0 tau por d tau. Listo, ahorita sí integramos. Entonces 1 sobre 2i omega 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado que multiplica a e a la i omega r más i alfa omega sub 0 tau sobre i que multiplica omega r más i alfa omega sub 0. Esto evaluado entre 0 y t, ¿cierto? Menos 1 sobre 2 i omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado por e a la menos i omega r más, perdón, menos i alfa omega 0 tau menos i omega r menos i alfa omega sub 0, ¿cierto? Evaluado esto entre 0 y t. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a hacer esto. Este i de acá lo vamos a multiplicar por este i de acá. Este menos con este menos y este i con este i. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría como 1 sobre
2i al cuadrado, omega sub 0, raíz de 1 menos alfa cuadrado, ¿cierto? Por e a la i omega r más i alfa omega 0 tau sobre omega r más i alfa omega 0, ¿cierto? Esto evaluado entre 0 y t. Seguimos. Más 1 sobre 2i cuadrado omega 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado por e a la menos i omega r más i omega 0 tau sobre omega r menos i alfa omega 0 entre 0 y t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ambos de esos quedan negativos por ese i al cuadrado, ¿cierto? Entonces, escribámoslo explícitamente mejor. Menos 1 sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado que multiplica a e, evaluamos en t primero, esto queda como e a la i omega rt por e a la menos, acá me faltó un alfa, acá hay un alfa, entonces esto sea la menos i alfa omega sub 0 t, evaluado en 0, eso da 1, esto es menos 1, dividido omega r más i alfa omega sub 0, ¿cierto? Muy bien. Dice acá, esto queda menos 1 sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado. Evaluamos primero en t, o sea que esto queda e a la menos i omega rt por e a la menos i, perdón, e a la menos alfa omega sub 0 t menos 1 sobre omega r menos i alfa omega sub 0. ¿Sí o no? Bueno, miremos acá. Este menos de acá con este menos de acá da más. Lo mismo este de acá con este de acá, ¿cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente, vamos a escribir 1 sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado uno sobre omega r más i alfa omega sub 0 menos 1 sobre omega r menos i, perdón, más alfa omega sub 0, ¿cierto? Así queda la primera. Entonces simplemente sacamos los que no dependen de las exponenciales. Ahora, los que sí dependen de las exponenciales son también una suma, pero con signo negativo, ¿cierto? Entonces acá queda menos 1 sobre 2 omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado de e a la i omega rt por e a la menos alfa omega sub 0 t sobre omega r más i alfa omega sub 0 más e a la menos i alfa omega rt
por E a la menos alfa omega sub 0 t sobre omega r menos I alfa omega sub 0. ¿Cierto? Bueno, hacemos la suma en verde, esta suma de acá. Entonces esto queda 1 sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado factor de omega r menos I alfa omega sub 0 más omega r más I alfa omega sub 0 dividido omega r más I alfa omega sub 0 por omega r menos I alfa omega sub 0. Abajo queda una diferencia de cuadrados. Arriba se cancela este con este. Entonces eso queda 2 omega r, ¿cierto? Y abajo queda omega r al cuadrado más alfa cuadrado omega 0 cuadrado. Bueno, entonces, esta de acá es un poquito más truculenta. Entonces, vamos a sacar como factor común el E a la menos alfa omega 0 t, ¿cierto? Y nos queda omega r menos I alfa omega sub 0 por E a la I omega rt más omega r más I alfa omega sub 0 por E a la menos I omega rt. Acá abajo nos queda omega r más I alfa omega sub 0 por omega r menos I alfa omega sub 0. Bueno, muy bien. Entonces el primer término nos da 1 sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado que multiplica a 2 omega r sobre omega sub 0. Perdón. Omega r al cuadrado por, o más bien más, alfa cuadrado omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? En la parte blanquita nos queda menos e a la menos alfa omega sub 0 t sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado, factor d. Las que son reales, las que multiplican omega r, entonces las factorizo acá y queda así, queda omega r por e a la I omega rt más e a la menos I omega rt, ¿cierto? Menos I alfa omega 0 por e a la I omega rt menos e a la menos I omega rt, ¿cierto? Sobre omega r cuadrado más alfa cuadrado omega sub 0 cuadrado. Noten una cosa. Entonces, noten una cosa. Omega r inicialmente era omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Si nosotros reemplazamos esa omega r, por ejemplo, en el primer término, entonces, ¿cómo nos queda?
Yo creo, pero yo miro qué tan largo está esto. No, esto siempre está largo. Compartamos la página de una vez. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos acá, ¿cierto? Muy bien. Vámonos para una nueva página que se llame Step Response. Continuation, ¿cierto? Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado que x de t era igual a 1/2 omega sub 0 raíz de 1 - alfa cuadrado que multiplica a 2 omega r sobre omega r cuadrado más alfa cuadrado omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Menos e a la menos alfa omega sub 0 t sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 - alfa cuadrado factor de omega r por e a la i omega rt más e a la menos i omega rt menos i alfa omega sub 0 por e a la i omega rt menos e a la menos i omega rt sobre omega r cuadrado más alfa cuadrado omega 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en que íbamos a volver a reemplazar omega r igual a omega sub 0 por la raíz de 1 - alfa cuadrado. Muy bien. Entonces reemplazamos ahí, esto queda 1/2 omega sub 0 raíz de 1 - alfa cuadrado por 2 omega r, que es omega sub 0 por la raíz de 1 - alfa cuadrado sobre omega r al cuadrado, que sería omega 0 cuadrado por 1 - alfa cuadrado más alfa cuadrado omega 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta se va con esta y este omega 0 alfa cuadrado se va con este de acá. Muy bien. Ahora utilizamos la identidad de Euler para el segundo término. Esto es e a la menos alfa omega sub 0 t sobre 2 omega sub 0 por la raíz de 1 - alfa cuadrado que multiplica a 2. Reemplazamos omega r acá, esto es omega sub 0 por la raíz de 1 - alfa cuadrado coseno de omega rt, ¿cierto? Muy bien. Menos i alfa omega 0 que multiplica a 2i seno de omega rt, ¿cierto? Sobre omega sub 0 cuadrado por 1 - alfa cuadrado más alfa cuadrado omega sub 0 cuadrado. Se va este omega sub 0 cuadrado, alfa cuadrado con este alfa cuadrado, omega sub 0 cuadrado. Listo. Bueno,
Un segundo. Bueno, bien. Entonces, este i de acá, con este i de acá queda menos i al cuadrado y eso es uno positivo, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto es 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos. Venga, apeñusquemos esto más para que nos quepa. 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos e a la menos alfa omega sub 0 t sobre 2 omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Dame un segundo, yo veo una cosa acá. A ver. Aquí hay algo que no me está cuadrando, pues yo me acuerdo de este cálculo, porque no lo hice hace mucho tiempo. Esperen un segundo, chicos. Omega R, entonces, S2 omega sub 0 raíz de 1, tatán, taratatán, se cancela, se debe de cancelar. Un segundo. Reviso una cosita. Eso era 2 omega R. Bueno, de pronto yo lo hice de otra forma, pero miremos a ver si nos da lo mismo. Entonces esto acá es 2 omega sub 0 raíz de 1 menos alfa cuadrado coseno de omega RT más alfa, 2 alfa, perdón, omega sub 0 seno de omega RT sobre omega sub 0 al cuadrado. Acá que podemos cancelar este 2 omega sub 0 se va con este 2 omega sub 0 y con este 2 omega sub 0, ¿cierto? Muy bien. Esto es igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, lo saco de acá, por la raíz de 1 menos alfa al cuadrado que multiplica a la raíz de 1 menos alfa cuadrado, acá me faltó la exponencial, e a la menos alfa omega sub 0 t por coseno de omega rt más alfa por seno de omega rt. Ya, ahora sí me acordé porque es que no me estaba dando con... Yo pensaba, era porque yo había cancelado ese raíz de 1 menos alfa cuadrado también y en el seno había quedado alfa sobre raíz de 1 menos alfa cuadrado, pero pues lo podemos hacer así también. ¿Y esto cómo queda? Desde acá nosotros decimos que x de t queda como 1 sobre omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos
E a la menos alfa omega sub 0 t sobre la raíz de 1 menos alfa cuadrado que multiplica a la raíz de 1 menos alfa cuadrado coseno de omega rt más alfa seno de omega rt, ¿cierto? Esa es la respuesta al escalón. Para simplificar un poquito, este término de acá lo podemos expresar como una sinusoidal con una fase, ¿cierto? Así podemos simplificar ahí levemente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos raíz de 1 menos alfa cuadrado. Coseno de omega rt más alfa seno de omega rt. Esto es como gamma, una constante gamma por el seno de omega rt más una fase phi, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese seno? Entonces descomponemos ese seno, esto vale gamma, seno de omega rt, coseno de phi, más gamma, coseno de omega rt, seno de phi. Por comparación, todo lo que esté multiplicando al seno es igual en ambos lados. Eso significa que gamma coseno de phi es igual a alfa, ¿cierto? Gamma cos phi es igual a alfa. Esta es la ecuación 1. Y todo lo que esté multiplicando al coseno de omega rt es igual en ambos lados. O sea, raíz de 1 menos alfa cuadrado es igual a gamma seno de phi, ¿cierto? Entonces, gamma seno de phi es igual a raíz de 1 menos alfa al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Nos queda gamma seno de phi sobre gamma coseno de phi. Esto es igual a la raíz de 1 menos alfa cuadrado sobre alfa. Se va gamma con gamma y esto queda tangente de phi. De aquí phi es igual al arco, cuya tangente es raíz de 1 menos alfa cuadrado sobre alfa. ¿Cierto? Bueno, ahora elevamos al cuadrado la ecuación 1 y la ecuación 2. Y las sumamos. Listo, muy bien. Entonces tenemos que gamma cuadrado, seno cuadrado de phi más gamma cuadrado, coseno cuadrado de phi. Esto es igual a 1 menos alfa cuadrado más alfa cuadrado, se va esta con esta, esto da 1. O sea que gamma cuadrado es igual a 1, lo que es que gamma es igual a 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces así la respuesta al escalón
queda de la siguiente forma: 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. Por 1 menos e a la menos alfa omega sub 0 t sobre la raíz de 1 menos alfa cuadrado por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos alfa cuadrado por t más el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos alfa cuadrado sobre alfa. Esa es la respuesta al escalón, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho hace 2 días que esto lo podíamos obtener tanto por la transformada de Laplace como también lo podíamos obtener por la integral de convolución, ¿cierto? Por la transformada de Laplace un poquito más complicado. Bueno, mentiras, más complicado no. O sea, nos tomaría, de hecho nos toma menos tiempo, creo yo, pero pues no lo voy a hacer. Eh, Simplemente se los voy a dejar acá para que ustedes lo ensayen. Por la transformada de Laplace. ¿Cómo queda esto? Tendríamos x dos puntos más 2 alfa omega sub 0 x punto más omega sub 0 al cuadrado por x. Esto es igual a el escalón u de t. Yo transformo esto en Laplace, me queda, como vimos, s cuadrado más 2 alfa omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado por x de s igual a u de s. O sea, la transformada de Laplace de un escalón. La transformada de Laplace de un escalón, por si ustedes no lo recuerdan, es 1 sobre s. De acá despejo x de s. X de s me queda por lo tanto como 1 sobre s que multiplica a s al cuadrado más 2 alfa omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Entonces x de t x de t es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s cuadrado más 2 alfa omega sub 0 s más omega sub 0 cuadrado. Entonces, esto se hace por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, diría yo una cosa, a lápiz y a papel, esto es lo más lejos a lo que uno debería llegar, digamos que siendo más práctico con las cosas, ¿cierto? Hay de pronto un par de problemas importantes que uno pudiera calcular, que serían interesantes de calcular, ¿cierto? Por ejemplo, una mezcla de frecuencia natural con la frecuencia de la excitación, por ejemplo.
Pero ya digamos que funciones de excitación más complejas para hallar la respuesta, yo creo que ya podemos utilizar un computador. Porque la idea de esto es más o menos nosotros ver qué es lo que un computador hace para problemas más complejos, ¿cierto? Yo creo que con esto nos basta y nos sobra para nosotros más o menos saber qué es lo que el computador está haciendo, ¿sí o no? Entonces hay veces que por razones de complejidad, uno a lápiz y a papel quiere llegar lo más lejos posible, ¿cierto? Está bien. Yo, por ejemplo, tengo un artículo que publiqué en el 2014. Utilizo mucho el computador, pero trato de llegar lo más lejos posible calculando unas respuestas al impulso, pero de ecuaciones en derivadas parciales. Y para después poder hacer otro tratamiento matemático con procesos estocásticos. Entonces eso siempre, digamos que está ahí a la orden del día. O sea, uno trata de hacer a lápiz y a papel lo que más pueda. Pero el computador en este tipo de cosas es muy indispensable, ya sea un computador análogo como el que vamos a construir o el computador digital que nosotros conocemos. Recuerden que esto acá, para que ustedes lo puedan hacer, lo deben hacer así. Por fracciones parciales, esto da A sobre S más BS más C sobre S al cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado. Listo. Entonces ustedes obviamente tienen acá A por S al cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado más B S más C que multiplica S sobre S por S al cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Arriba queda A más B por S al cuadrado más 2 alfa omega sub 0 por A más C que multiplica S más A omega sub 0 al cuadrado sobre S por S cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado. De acá, si nosotros comparamos este polinomio en el numerador de acá con este de acá, nosotros nos damos cuenta de una cosa. En este no hay ni S cuadrado ni S, por lo tanto los coeficientes de S al cuadrado deben de ser igual a 0 y los coeficientes de S también. ¿Cierto? De acá A es igual a menos B y C es igual a menos 2 alfa omega sub 0 por A, ¿cierto? Y este, como es constante, A por omega sub 0 al cuadrado debe ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, A es igual a 1 sobre omega sub 0 cuadrado. B es igual a menos 1 sobre omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Y C es igual a menos 1 sobre omega sub 0 cuadrado que multiplica a 2 alfa omega sub 0, ¿cierto?
Eso significa que 1 sobre S por S cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 cuadrado es igual a 1 sobre omega sub 0 cuadrado por 1 sobre S, ¿cierto? Menos 1 sobre omega sub 0 cuadrado, factor de BS, o sea, de S más C, o sea, más 2 alfa omega sub 0, ¿cierto? Sobre S cuadrado más 2 alfa omega sub 0 S más omega sub 0 cuadrado. Esto es igual a 1 sobre omega sub 0 cuadrado, que multiplica 1 sobre S, menos S más 2 alfa omega sub 0 sobre, recuerden que nosotros habíamos factorizado esto ayer, esto es S más alfa omega sub 0 todo al cuadrado, más omega sub 0 cuadrado por 1 menos alfa cuadrado. Ya con esto prácticamente que le dice el problema. Tienen que sacar la transformada inversa de esto y ya se definí. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que lo más duro ahí es hacer las fracciones parciales. Un ejercicio que les dejo propuesto, ejercicio, para que ensayen. Hallar la respuesta x de t a la ecuación diferencial de un oscilador armónico amortiguado y forzado para una excitación U de t, ¿cierto? Igual a seno de omega t. Si la excitación es un seno, ¿cómo es la respuesta? Entonces, por una pista, esa respuesta la respuesta es una respuesta cuya frecuencia combina omega y omega cero. Puede ser, por ejemplo, omega más omega cero y omega menos omega cero. De tal forma que si usted, por ejemplo, grafica las frecuencias, acá le van a dar como algo así. Por acá le va a dar omega menos omega cero y por acá le va a dar omega más omega cero. O sea que usted tiene una combinación de dos senos o cosenos o lo que sea. De frecuencias omega más omega cero y omega menos omega cero. Esto es un problema que hace muchos años en ingeniería electrónica era muy conocido porque este problema fue el problema que dio origen a la modulación en amplitud. Este problema que le estoy mostrando. Ustedes tenían un radio AM, la percepción de AM viene de este problema. Entonces, digamos que en ese sentido es como bastante interesante el problema, ¿cierto? FM también viene por ahí. Un segundo, chicos.
Bueno, entonces hagan eso. Yo creo que sobre movimiento oscilatorio subamortiguado y sobre su interpretación física, es decir, lo que es el almacenamiento de energía y su disipación, en esta semana y media que hemos estado trabajando, yo creo que hemos, digamos que trasegado, navegado con bastante completitud por ese tema, ¿cierto? Y una cosa muy importante, sobre todo en ingeniería eléctrica, en ingeniería de sistemas físicos, es la simulación de sistemas físicos. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, nosotros nos podríamos preguntar cómo simulamos un sistema físico, ¿cierto? Simulación y emulación, ambas cosas de sistemas físicos. Entonces, ¿qué sistema físico es el sistema que nos ha interesado a nosotros durante estos 2 días que venimos trabajando juntos? El oscilador armónico amortiguado y forzado, ¿cierto? Específicamente el oscilador eléctrico, ¿cierto? La semana entrante les voy a enseñar un oscilador no lineal, se llama el oscilador de Chua. Del oscilador eléctrico, básicamente lo hemos contemplado como una batería. Ya vemos que, por ejemplo, esta batería también puede ser un generador de señal en el caso, por ejemplo, de un seno, ¿cierto? Tenemos acá un interruptor que se cierra en T igual a 0, una resistencia, una capacitancia y una inductancia, ¿cierto? Es un oscilador eléctrico. ¿Qué es lo que oscila acá? Oscila la corriente y la carga, ¿cierto? Entonces, oscilan las variables que se almacenan en la capacitancia y en la inductancia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la energía de ese circuito? La energía es igual a la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Y esto es igual a un medio, ¿cierto? De 1 sobre 2C de la carga al cuadrado, es la densidad de energía eléctrica, más un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, ¿cierto? Ahora, como esto tiene una resistencia, la energía no se conserva, se disipa. La energía se pierde, ¿cierto? Entonces, la derivada de la energía con respecto al tiempo será la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre 2C por Q al cuadrado más un medio de L por I al cuadrado, ¿cierto? Esto es bajo el 2, o sea que esto queda como Q sobre C por la derivada interna que es Q punto, más L por I por la derivada interna que es I punto.
Y esto es igual a quién? A menos I al cuadrado por R. ¿Sí o no? Muy bien. Porque ya no es constante, perdón, ya no es cero la derivada de la energía. Va a ser igual a la potencia disipada. Paso esto para un solo lado y ¿cómo me queda? Me queda Q sobre C por Q punto más L por I punto más I al cuadrado por R igual a cero. Obviamente Q punto es quién, Q punto no es otra cosa que I. Factorizo I. ¿Qué me queda? Me queda Q sobre C más L por I punto, ¿cierto? Más I por R, que multiplica la corriente igual a cero. Obviamente la corriente no es siempre cero, por lo tanto esto tiene que ser cero. Esto es un enfoque de energía que es el que yo quiero que ustedes interioricen mejor. O sea, es un enfoque más fundamental para trabajar la física. Y punto, por lo tanto, es Q dos puntos. Y es Q punto, ¿cierto? Entonces, de acá, ¿qué nos queda? Nos queda que L por Q dos puntos más más perdón, R por Q punto más Q sobre C es igual a cero. Dicho de otra forma, Q dos puntos más R sobre L por Q punto más Q sobre LC es igual a cero, que esta es la ecuación diferencial homogénea que nosotros hemos venido considerando para la solución transitoria del oscilador eléctrico. ¿Qué pasaría si tuviéramos acá un voltaje? Si tuviéramos acá un voltaje en la energía, tuviéramos que tenido que incluir, obviamente, acá más el voltaje por la corriente por el tiempo, ¿cierto? Y entonces la derivada con respecto al tiempo de esto habría sido B por I, ¿cierto? Y acá hubiéramos que tenido que sumar B por I, por ejemplo. Acá esto sería más BI, ¿sí o no? Bueno, realmente negativo, porque esto está suministrando energía, ¿cierto? Entonces, si esto acá habría quedado menos BI, no, menos B, porque ya factorizamos la I. Y acá, entonces esto quedaría igual a B, ¿cierto? Y acá, esto quedaría igual a B sobre L. Y obtenemos la ecuación diferencial del oscilador eléctrico amortiguado y forzado, ¿cierto? Bueno, muy bien. La pregunta es cómo hacemos para simular una ecuación de esas, una ecuación diferencial. Entonces, partiendo de partiendo de x dos puntos más 2 alfa omega sub 0 x más omega sub 0 al cuadrado por, perdón, x punto más omega sub 0 al cuadrado por x igual a una excitación u de t. ¿Cómo hacemos para simular esto? ¿Qué es simular algo? ¿O qué sería simular esto? Esa es la pregunta. Simular esto sería en un computador construir un esquema que a partir de los parámetros
nos permite obtener X. ¿Sí o no? Usted obviamente puede resolver esta ecuación, nosotros la resolvimos analíticamente a lápiz y papel. Usted esto también lo puede resolver computacionalmente con un método numérico. Pero a nivel de ingeniería, a nivel de sistema, es más importante construir un modelo que nos permita, obviamente, eh, emular qué es lo que está pasando en este sistema físico, ¿cierto? Esto es lo que también nosotros conocemos como la simulación de una planta física y eso es lo que hace el computador análogo. De acá, entonces despejamos X dos puntos. Entonces, X dos puntos es ¿quién? Es U de T menos 2 alfa omega sub 0 por X punto. Menos omega sub 0 por X. ¿Cierto? Muy bien. Esta es la ecuación fundamental. Supongamos que en mi sistema físico, de alguna forma, yo puedo acceder a X dos puntos. Entonces yo la mido por la razón que sea, ¿cierto? Y por acá yo tengo, hagamos esto un poquito así. Por la razón que sea, yo tengo X dos puntos acá, o sea, la segunda derivada de la respuesta. Supongamos que acá, de alguna forma, yo puedo construir un sistema físico que obtenga la integral de X dos puntos. Díganme una cosa, ¿cuál es la integral de X dos puntos? Eso es muy sencillo, chicos. Punto. Muy bien, Dani. X punto. Un segundo, chicos. Entonces, muy bien, Dani. Entonces, esto es X punto. ¿Cierto? Ahora, les hago una pregunta. Para obtener a X ahora, si yo quiero X, ¿qué tengo que hacer? Volver a integrar. Volver a integrar. Muy bien. Entonces, acá volvemos a integrar. Y ahora sí, acá tengo X. Ahora, esto no es todo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer en un emulador es que tengo que emular esta ecuación de acá. ¿Cierto? Entonces, para eso, X dos puntos tiene que ser la suma de la excitación con la parte negativa de 2 alfa omega sub 0 por X punto por omega sub 0, ojo, al cuadrado por X.
O sea que acá debo de construir un sumador. Esto es un sumador. A nivel de sistema, el sumador se representa así, ¿cierto? ¿Qué me va a sumar? La excitación U de T, ¿cierto? Y me va a sumar X de T, pero multiplicada por menos 2 alfa omega cero. O sea que esto es un bloque multiplicador. Y también con X multiplicada por menos omega cero. Esto es otro bloque multiplicador, ¿cierto? Y estas son entradas al sumador. Y obviamente la salida del sumador debe de ser X dos puntos. Este pequeño sistema que yo tengo acá, créanlo ustedes o no, este es este es uno de los circuitos, porque obviamente esto se puede realizar circuitalmente, que eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una realización circuital con amplificadores operacionales, con resistencias, con capacitancias, con fuentes de voltaje, de este esquema de emulación. Este es uno de los circuitos más utilizados en el planeta Tierra. Y no estoy exagerando un pelo. En telecomunicaciones, en mecatrónica, en robótica, sistemas de control, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un sistema de control? Un sistema de control lo que hace es mediante una realimentación de las variables x punto y x, quiere cambiar estos valores de alfa, omega, alfa y omega cero. Lo que es un sistema de control, cambia la dinámica de esto y la dinámica depende, es decir, cómo cambia la respuesta en el tiempo depende de alfa y omega cero. Entonces, si nosotros logramos con un circuito, por ejemplo, construir este multiplicador, estos integradores, este sumador, tenemos un emulador por una ecuación diferencial. Y eso con esto podemos emular. Uno dice, bueno, pero ¿para qué emular un circuito si lo podemos construir? Porque para nosotros poder obtener una respuesta en el tiempo que podamos observar en nuestra escala temporal de observación, es supremamente difícil construir una inductancia. La inductancia para un oscilador es muy costosa, es muy difícil de construir. Típicamente son inductancias hechas de un material que se llama ferrita, ¿cierto? Y esas son inductancias de radiofrecuencia para telecomunicaciones, señales que nosotros no podemos observar. Nosotros no podemos ver una radiofrecuencia. La oscilación es supremamente rápida para nuestra escala de observación, ¿cierto? Entonces, más vale que nosotros podamos emular sistemas físicos. Con esto podemos emular tanques de fluidos, podemos emular eh, cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran, sistemas neumáticos, sistemas térmicos, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas químicos, lo que ustedes quieran. Y ustedes construyen una emulación y más o menos van variando los parámetros del emulador para ustedes ver cuál es el punto de operación óptimo de su sistema físico antes de que lo construyan y operen. Esto ingeniería es bastante importante. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para construir esto? Bueno, lo primero es que existe un software que yo quiero que ustedes aprendan a manejar. Yo quiero que aprendamos a manejar para el próximo viernes. Ya yo creo que lo que nos queda es casi todo computador. Para el próximo viernes queremos aprender a manejar bien Circuit Maker. Ya en Circuit Maker hicimos algunas simulaciones. Queremos aprender a manejar bien eh, mm,
algo de MATLAB que se llama Simulink. Es la herramienta por la que yo personalmente creo que MATLAB vale la pena. MATLAB no vale la pena por MATLAB, MATLAB vale la pena por Simulink. Y el Jupyter Notebook de Python. Entonces vamos a mirar. Ya, yo abro acá. Listo. Vamos a una cosa. Entonces, este es MATLAB 2016A. Tengo que cambiarlo en estos días. Le damos en Home y acá hay este botoncito de acá. Ustedes lo pueden ver, es Simulink. Entonces le damos clic ahí, digámosle Start Simulink. Esto hay veces que se demora. Ahí está inicializando. Y acá, entonces Simulink nos abre lo siguiente. Entonces nos dice modelo en blanco, por ejemplo, esta primera de acá, nos dice librería en blanco, proyecto en blanco, generación de código, ¿cierto? Simulación simple, procesamiento de señal, filtro digital, controlador realimentado. Esto tiene muchas opciones, tiene para varios tipos de modelos, tiene aeroespacial, tiene sistema de audio, tiene sistema de comunicaciones, procesamiento digital de señal, tiene codificación embebida, tiene HDL, codificación HDL, esto es Hardware Description Language, esto es para describir FPGA, ¿cierto? Arreglos circuitales. Esto realmente se llama SimScape. Nos va a hacer simulaciones de diferentes tipos de cosas. Entonces está genérico, eléctrico, hidráulico, magnético, mecánico rotacional, mecánico traslacional, neumático, térmico, térmico líquido, fluido de dos fases, multicuerpo. Bueno, hay un poco de cosas. Sistemas de potencia. Está para realizar diagramas de estado. Esto es automatización, ¿cierto? Diagramas de Mill y de Moore. Está también, usted puede visualizar lo que usted está haciendo en un lenguaje de descripción de hardware. Los lenguajes de descripción de hardware más comunes son el Verilog y el VHDL. Esos son los dos más comunes, por lo menos son los que yo más he usado, pues. Yo no sé si desde que yo abandoné pues activamente la ingeniería electrónica puedan inventar alguna otra cosa. Hasta donde yo sé, no. Entonces vamos a comenzar con un modelo en blanco. Le damos clic en un modelo en blanco. Aquí abre el modelo en blanco. Para nosotros poder ejecutar este modelo tenemos que guardarlo, ¿cierto? Démosle guardar como. Démosle aquí en la carpeta de este curso. Oscilaciones eléctricas, démosle modelo 1, ¿cierto? Entonces lo guardamos como modelo 1.
Muy bien. Acá tenemos que buscar algo para poder colocar los componentes que habíamos visto ahí en el tablero que les mostré, integradores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, le damos clic acá, dice Library Browser. Entonces, esto es el buscador en la librería. Démosle clic ahí y nos va a abrir una librería de un poco de cositas que nosotros necesitamos. Acá están todo tipo de bloques que ustedes quieran. Entonces, están los bloques de Simulink, están los bloques de aeroespacial, de audio, de telecomunicaciones, de sistemas de control, procesamiento digital de señales, ¿cierto? Procesamiento digital de señales para HDL, codificación embebida, lógica difusa, codificación de hardware, ¿cierto? Adquisición de imágenes, sistemas de instrumentación, control predictivo, redes neuronales. Esto es control óptimo cuadrático, estos arreglos de fase, ¿cierto? Modulación, generadores, robótica, control de robótica, radiofrecuencia. O sea, esto tiene lo que ustedes quieran, pues. Entonces, para hacer simulación de sistemas físicos, esto es lo mejor que hay en el planeta Tierra. No hay nada mejor que esto. Ni console multiphysics, si uno sabe manejar esto, no. ¿Sí o no? Si uno lo sabe manejar, no. Es que esta licencia es supremamente costosa. Pero obviamente uno esto lo puede descargar y lo pueden craquear. Le puede preguntar a un compañero, oiga, pasen en MATLAB que necesito hacer una cosa. Entonces, ahora vamos acá a los bloques que son comúnmente utilizados. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos dos ganancias. Con estas dos ganancias podemos premultiplicar. Un segundo. A X y a X punto. Estas son las dos ganancias que necesitamos. Necesitamos dos integradores. El integrador acá es este, se representa con 1 sobre S porque en el dominio de Laplace una integral se representa como 1 sobre S, ¿cierto? Necesitamos un sumador, véalo acá. Aquí está el sumador. Vamos a ver si acá está el otro bloque que necesitamos. Necesitamos un generador. Entonces vamos, por ejemplo, acá a fuentes, sources. Acá deben haber generadores. Vea, un generador de pulsos, véalo acá. Pero también necesitamos observar la emulación. Para eso necesitamos un osciloscopio. ¿Cierto? Ya le podemos colocar al osciloscopio, le podemos colocar varios puertos, pues, ¿cierto? Muy bien, ahora organicemos esto de una forma más o menos decente. Colocamos acá. A la salida del sumador va el primer integrador. A la salida del segundo integrador, del primer integrador va el segundo integrador. La salida del primer integrador la tenemos que eh, pasar por esta ganancia. Entonces vamos a ver si podemos rotar esto. A ver. Rotar. Muy bien. Y este también. Rotemos este. Y este osciloscopio, yo quiero que en este osciloscopio le vamos a dar doble clic.
Vamos a ver. Número de puertos de entrada. Coloquémosle 2 por el momento, ¿cierto? Entonces acá este osciloscopio tiene 2 puertos de entrada, ¿cierto? Esa es una forma de hacer esto. Ya les voy a enseñar otra forma. Entonces acá cableamos de la salida de ese integrador a esta ganancia, ¿cierto? Entre estos dos integradores también cableamos de la salida del sumador al integrador, del generador al sumador, y acá, bueno, pues, ¿qué podemos hacer acá? Necesitamos otro puerto más en el sumador, necesitamos 3, entonces le agregamos un signo más acá, ¿cierto? Entonces esta ganancia la llevamos acá y esta otra la llevamos acá. Ahora tenemos que configurar las ganancias. Esta ganancia de acá, recuerden que es menos 2 por alfa, que lo llamamos A, por W sub 0. Siempre y cuando esto exista en el entorno de MATLAB, no hay problema, ya vamos a ver. Y este es menos W sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Acá uno de los puertos del osciloscopio, entonces lo queremos para visualizar la salida y el otro para visualizar la excitación. Es tan sencillo como esto. Si uno ahora en MATLAB necesitamos crear los parámetros. Entonces, por ejemplo, digamos que A es igual a 0.3. Es un amortiguamiento pequeño y que W sub 0 es igual a 10, por ejemplo. Eso da A por W sub 0, ¿cierto? ¿Cuánto da? Nos da 3. Bueno, eso es relativamente grande. Entonces, obviamente, el amortiguamiento, el factor de amortiguamiento efectivo va a ser muy grande. Yo creo que sea más pequeño, ¿cierto? Entonces, para que esto sea más pequeño, tenemos que bajar W sub 0, ¿cierto? W sub 0, digamos que esto es el problema. A ver. Digamos que esto es 5, ¿cierto? Y que A, digamos que A es igual a 0.1, pues. Aquí A por W sub 0 es 0.5, démoslo así por el momento. ¿Y cuánto vale W sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos A cuadrado? Pues vale casi lo mismo. Es que el factor de amortiguamiento es muy pequeño. Miremos a ver cómo da eso. Acá simulamos. La simulación está completa, le damos doble clic en el osciloscopio y entonces ahí más o menos vemos, obviamente, una señal amortiguada, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que configurar el generador, ¿cierto? Eso nos faltó. Configuramos el generador de esta forma: amplitud, periodo, 10 segundos, pero ancho de pulso es el 5%. Queremos que el ancho de pulso sea el 50%, ¿cierto? Aplicamos acá.
Y simulamos otra vez. Bueno, entonces acá obviamente esto está a un valor y después decae, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si podemos hacer esto más fino. Un segundo. Que tenga más puntos, coger más puntos. A ver. Eso no es por acá. Si ahí ya cogió más puntos, pero lo que podemos hacer es esto, para que la visualización sea un poquito mejor. A ver. Clic derecho, propiedades. No, debe ser clic derecho, parámetros del osciloscopio. Ah, pero me abre otra vez esto. Pues miremos. Acá coloquémosle un puerto, ¿cierto? Y en layout, coloquémosle así, ¿cierto? Entonces 2. Ya les voy a mostrar cómo funciona eso. Entonces, para poder, si el osciloscopio tiene un solo puerto y queremos ver dos señales, necesitamos algo que se llama multiplexor, ¿cierto? Debe estar por acá, de MUX y MUX. Listo, acá está. Vamos a colocar este multiplexor acá, que es un dispositivo que combina dos señales. Y esta señal la colocamos acá. Muy bien, simulamos. Doble clic acá. Venga, porque esto no está funcionando. No estoy seguro. Un segundo. ¿O será que acá es un momentico, chicos? ¿O será que no necesitamos un multiplexor? Sino que simplemente implementamos dos puertos. Borremos esto. Vamos a la librería. El scope. Things. Damos doble clic. View. Layout. 2. Bueno, esto sí es raro. Esto no me había pasado a mí jamás en la vida. A ver. ¿Qué rayo le está pasando a esto?
Ah, ya. Listo, entonces acá colocamos esta para ver la respuesta y esta para ver la excitación. Listo. Simulamos. Entonces acá en Simulation Stepping Options, no era por ahí. ¿Dónde fue? Ya me olvido y lo que voy a hacer a 5 segundos. Acá. Esto es que tome esto es que tome más muestras por segundo, o sea que tome muestras cada menos tiempo, ¿cierto? Entonces le damos correr otra vez y ya debería la señal, entonces ya está más fina, ¿sí o no? Entonces ahí ya podemos ver, obviamente, debido a que el amortiguamiento es relativamente pequeño, entonces nosotros podemos ver cómo se está amortiguando la señal. Esto sería pues la carga eléctrica, estamos emulando la carga eléctrica. Ahora, otra cosa que podemos hacer es aumentar el tiempo de simulación, ¿cierto? Lo podemos aumentar, por ejemplo, a 20 y podemos cambiar esto acá. Que el periodo sea 20 segundos. Vamos que el periodo sea 20 segundos, ¿cierto? Y podemos simular 100 segundos. Damos doble clic, entonces obviamente acá ya se ve, digamos, mucho más realista el comportamiento amortiguado. De todas formas, no se alcanza a amortiguar del todo, ¿cierto? Entonces necesitaríamos aumentar esto acá. Entonces, esto acá parece como de 10 segundos el periodo, pero yo le dije el periodo que fuera de 20. No sé qué pasó acá. Ah, es que teníamos que aplicar. Listo, muy bien, aplicar. Entonces ahora sí volvemos a simular para que se pueda ver el amortiguamiento. Entonces ahora sí se ve el amortiguamiento perfectamente. ¿Sí o no? La señal, la respuesta alcanza a amortiguar por completo y entonces después cuando el pulso de voltaje baja, entonces nosotros ya podemos ver también el amortiguamiento a cero, después vuelve a subir el amortiguamiento a uno, vuelve a bajar el amortiguamiento a cero, ¿cierto? Obviamente usted aquí puede jugar con esos parámetros y puede cambiar, ¿cierto? Lo que pasa es que con estos parámetros que yo escogí, esto es ideal para la visualización, es para la visualización, ¿sí o no? Eso es todo. Bueno, muy bien. Circuitalmente nosotros podemos implementar esto perfectamente así tal como lo tengo acá. O sea, no hay ninguna diferencia si yo implemento, por ejemplo, el circuito de RLC con un generador de señal, lo puedo hacer exactamente como lo tengo acá. No, ninguna diferencia, ya les voy a mostrar. Humberto, hágame un favor, tómenle foto a esta simulación y la coloca en el grupo para que veamos el trabajo de hoy. Listo. Sí, señor. Listo, Humber. Ya voy con la cámara. Listo, profe. Ahora vamos a ver si esto corresponde a una simulación
de un circuito de RLC. Entonces vamos a ir a Circuit Maker. Vamos a abrir un circuito que tenemos nosotros en, a ver, Juan David, documentos, class presentations, eso debe estar en oscilaciones, no está en summer courses. No, este es el que hicimos en estos días. Es otro. Debe ser este. Entonces acá tengo varios circuitos, chicos, listo. Entre esos circuitos que tengo acá, chicos, tengo el circuito de RLC, como ustedes lo pueden ver. Es este circuito que tengo acá. Acá hice varios circuitos como para mostrar qué es lo que uno realmente puede hacer. Tengo este. Es un circuito de RLC con estos parámetros. Vamos a grabar. A ver, hagamos esto. Y borremos estos de acá. Y simplemente consideremos este de acá. Este es un circuito de RLC con este pulso que tengo acá. ¿Sí o no? Entonces, obviamente acá le tengo que dar los valores a R, C y L para que haya un amortiguamiento determinado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Démosle zoom. Y ahora démosle simular. Vamos a simular este circuito. ¿Qué sucedía acá con esto? Un segundo, chicos. No entiendo por qué me está creando una tierra por acá. Entonces acá para este circuito tengo lo siguiente. Entonces, tengo el generador de voltaje, que es esa onda cuadrada que tengo ahí, ¿cierto? Y voy a mirar la carga eléctrica. Shift sostenido y le doy clic acá, ¿cierto? Vamos a ver una cosa. Démosle clic acá y le damos Fit Waveforms. Entonces nosotros podemos ver acá que la amortigua perfectamente, como nosotros obviamente podemos ver, esto es negativo acá. Comienza negativo, yo les dije que dependía de la fase. Y obviamente depende de los valores de R, de C y L. Y entonces acá podemos ver efectivamente con este pulso de voltaje podemos simular tal cual el circuito, este sistema físico usando la emulación en Simulink, ¿cierto? Como la tenemos acá. ¿Sí o no? Obviamente acá de pronto puede cambiar un poquito el factor de amortiguamiento, lo podemos organizar R, L y C para que el factor de amortiguamiento cuadre, pero pues básicamente nosotros acá podemos mostrar que la emulación, podemos emular un sistema físico con Simulink sin necesidad de construirlo físicamente, ¿cierto? Esa es la ventaja que nosotros tenemos con la emulación. Humberto, tómale ahora una foto a este, porfa. Listo, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea
es obviamente que nosotros circuitalmente, no simplemente en Simulink. Simulink es un sistema o es un programa que nosotros conocemos en ingeniería, los conocemos programas de prototipado. Son para prototipar sistemas físicos. Simulink no es para que funcione como sistema físico, es para emular un sistema físico en el proceso de prototipado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos realmente es una vez sepamos que esto funciona en Simulink, nosotros queremos hacer un circuito que haga esto. Entonces, un circuito con integradores, un circuito con ganancia, un circuito con sumadores, ¿cierto? Y ver si en el circuito esto se comporta de forma análoga que en Simulink. Y esto es lo que es una computadora análoga. Es una computadora que sirve para resolver problemas análogos, como sistema de ecuaciones simultáneas, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para eso vamos a recurrir a este libro que les voy a pasar para la próxima semana. Se llama Sistemas Electrónicos Analógicos, un enfoque matricial. Este es un libro del profesor Luis Enrique Avendaño de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde él explica cómo hacer estas emulaciones. Y este es el libro. Él explica cómo hacer estas emulaciones en un simulador de circuitos. Luis Enrique en su trabajo ha desarrollado unas técnicas exactas de diseño para que estos emuladores circuitales, estos computadores analógicos funcionen en la práctica, ¿cierto? Entonces, este es el profesor Avendaño. Yo creo que este libro se puede descargar. Yo no sé si él lo tiene para descargarlo de acá de ResearchGate. Sí, acá lo tiene. Sí, profe, sí se puede descargar. Entonces, listo. Entonces vamos a descargar este libro de ResearchGate. Y con este libro entonces trabajamos la semana entrante. Listo, chicos. Vamos a guardar este libro en la carpeta del curso que son oscilaciones eléctricas, electrónica analógica matricial. ¿Cierto? Muy bien. Esto es tremendo. Esto es un libro de electrónica analógica más duro que lo convencional. Yo vi mi curso de electrónica análoga 2 y 3 con este libro. Es más complicado lo convencional, pero yo diría que vale mucho la pena. Listo, chicos. Bueno, me pasé 5 minutos, chicos, lo lamento.